Buenos días, chicos. Por favor, me confirman si me escuchan. Dije buenos días y se lo escucha. Gracias, Ismael. Bueno, chicos, bienvenidos a una clase más de diseño y elaboración de proyectos. Hemos avanzado en lo que es la fase, las metodologías de investigación en sus diferentes enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo. Hemos trabajado a detalle en cada uno de estos procesos de los enfoques indicados y una vez que hemos entendido cada uno de estos enfoques, estaríamos listos ya para aplicarlos en su trabajo o en su proyecto de fin de módulo, ¿sí? Entiendo que ya están avanzando cada uno de ustedes. Supondría que están ya en la definición de la muestra, en la definición de su población, definición de la muestra, el cálculo, la selección de su muestra y esperaría que en los siguientes días, considerando que ya prácticamente la siguiente semana sería la última semana de clases y que el 10 tendríamos ya que empezar a presentar los proyectos, ya deberían realizar la recolección, ojalá y este fin de semana, la recolección de datos para el análisis y su posterior presentación de resultados. En base a ellos para definir con qué proyecto o cuál es el proyecto con el que ustedes van a trabajar. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de las metodologías de desarrollo. ¿Sí? Las metodologías de desarrollo nos permiten, en este caso, enfocados a nuestra carrera, nos permiten el desarrollo de un producto tecnológico, ¿sí? Buenos días, Es señor. decir, esta metodología se aplica específicamente en la etapa de ejecución de de lo que es el ciclo de vida del proyecto. Y dentro de la ejecución, obviamente, lo que corresponde al desarrollo del software o el desarrollo del producto tecnológico, ¿sí? En esta parte, entonces, aplicaríamos una de las metodologías, a cualquiera de las metodologías que ustedes ya conocen, ya sea metodologías tradicionales o fuertes, o metodologías ágiles, ¿no? Metodologías que están más enfocadas en lo que es los requerimientos del cliente, mientras que las metodologías tradicionales están más enfocadas en el proceso de desarrollo, en el proceso de gestión, digamos, de, del desarrollo del producto tecnológico, ¿sí? Las metodologías tradicionales son metodologías secuenciales que permiten controlar etapa a etapa cómo se va a desarrollar el producto tecnológico. En este caso, nos habla una metodología tradicional del planteamiento, del análisis, el diseño, la programación, las pruebas y la puesta en marcha, ¿no? Es decir, el, el planteamiento del proyecto que se va a desarrollar o el software que se va a desarrollar, el análisis de todos los requerimientos, el diseño de toda la infraestructura tecnológica, sea esta de base de datos, infraestructura de programación, infraestructura eh, de red que se necesita para lo que es el software que vamos a desarrollar. Y posterior a eso ya entraríamos a la etapa de programación del producto tecnológico, ¿sí? A la codificación. Una vez que se realiza la codificación ya
están listos los diferentes módulos, empezamos la etapa de pruebas y es aquí ya donde se corrigen los diferentes errores, se pone a punto el sistema y al final se lo pone en marcha. Esa es básicamente la metodología tradicional o la que conocemos metodología en cascada también, ¿no? Podría ser. Existen otras metodologías que son las metodologías ágiles y que permiten una interacción mucho más dinámica con el cliente, con el dueño del producto, el que nos ha solicitado su desarrollo, y en base a ello poder entregar un producto mucho más acercado a la realidad del cliente, de lo que solicita el cliente, ¿sí? Y se basa igual en una etapa de planteamiento, en la definición de requerimientos y priorizaciones, y se va definiendo ya en base a esos primeros requerimientos la primera interacción para poder generar esa primera parte de los requerimientos. A medida que se los va presentando, se va, se va definiendo los nuevos requerimientos de los siguientes ciclos y nuevamente se entra a una etapa de desarrollo con constantes revisiones de parte del cliente. De esta manera aseguramos que quede el software a satisfacción del cliente. Como ven, se ha eliminado la etapa de pruebas. ¿Y por qué se elimina la etapa de pruebas? Porque ya estamos en constante comunicación con el cliente, él lo está revisando, él ya está asegurándose de que funcione tal como él lo necesita y con eso garantizamos de que el sistema está funcionando acorde a las necesidades solicitadas. Con eso pasamos directamente a la puesta en marcha. ¿Sí? Entonces, esas son metodologías ágiles que optimizan el tiempo de desarrollo, optimizan la calidad del producto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí está claro? Sí. Bien, entonces ya lo conocen. Creo que es un tema muy cercano ya a ustedes. Y solo como ejemplo, citar que existen algunas metodologías que son metodologías enfocadas a metodologías tradicionales, como la metodología en cascada, la metodología prototipada, la metodología en espiral. Estas son enfocadas a metodologías tradicionales, ¿sí? Son secuenciales, por ejemplo, en la prototipada se aplica básicamente la metodología en cascada, pero por iteraciones que me permite cada vez que presento o que se finaliza una iteración, presento ya un producto y este producto es la base para iniciar una nueva iteración, ¿sí? Entonces, podríamos hablar, digamos que de versiones del prototipo. Presento un primer prototipo del producto, del software, y se revisa, se establecen nuevos requerimientos y nuevamente se inicia una nueva iteración para sacar una nueva versión de ese producto. Entonces está en constante crecimiento, como que fuese eh, un ciclo infinito, un ciclo repetitivo que me permite cada vez ir mejorando. Asimismo, la espiral, ¿sí? Hacemos la evolución igual por iteraciones, cada iteración termina e inicia la siguiente iteración para poder sacar las nuevas versiones del sistema. Y cada vez va creciendo en funcionalidad, va creciendo en optimismo, en optimización de procesos, eh, las versiones de los diferentes softwares, ¿no? Entonces, miren, aquí también esas son metodologías
tradicionales que están enfocadas un poco más en el desarrollo del software, en presentar un prototipo, en presentar un producto ya terminado y en base a él poder ir mejorándolo cada vez más ese producto. En cambio acá, en las metodologías tradicionales como la Scrum o la RUP, definimos una lista de requerimientos y por iteración con el cliente se va generando este producto de una manera mucho más rápida, mucho más óptima y también lo que garantiza, como les decía, la calidad. Cada vez que revisa el cliente, prueba su funcionalidad, aprueba y pasamos a al siguiente ciclo o iteración para que pueda el sistema ir digamos que avanzando en todos los procesos que se requieren, ¿no? Entonces, creo que este tipo de metodología ustedes ya las estudiaron, ¿no es cierto? ¿Sí, chicos? Sí, ingeniero, hemos visto ya esas metodologías. Perfecto. Entonces, quisiera que para el día de mañana, como ya es un tema conocido, por cada equipo, por equipos, ¿sí? Tenemos 5 equipos, ¿no es cierto? Si mal no me equivoco. Cada equipo va a preparar una presentación acerca de una de estas metodologías, ¿sí? Ya sea en cascada, ya sea ágiles, y nos va a explicar eh, mediante una presentación de qué se trata cada una de estas metodologías. ¿Sí? ¿Está claro? La que nosotros elijamos, Inge. Sí, sí, poniéndose de acuerdo entre todo el curso, ¿no? No puede haber que 2 equipos presenten la misma, ¿sí? Entonces, póngase, no sé si tienen un chat, pónganse de acuerdo, el equipo 1 va a hacer, qué sé yo, cascada, el equipo 2 va a hacer prototipada, el equipo 3 Scrum, en fin, ¿sí? Se ponen de acuerdo y exponen solamente una metodología por cada equipo. ¿Sí? Aló, aló. Inge, no sé, pero nosotros no tenemos chat. No me conocerá que nos debida. A ver, vamos entonces dividiendo, veamos. Equipo 3, cascada, Inge. A ver, entonces, voy a ir anotando esto aquí. Tenemos 5 equipos, ¿no? En el equipo 1, que es de Víctor, David y Steven. Bueno, el equipo 3 ya cogió cascada, dice, ¿no? Sí, Equipo por favor, 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4 y equipo 5. Ya, equipo 3, cascada. Ya, el equipo 1, ¿qué escoge? El espiral, Inge, por favor. Espiral. El equipo 2, que es el equipo 2, es de Edwin, Eddie y Brian. Profe, ¿podría decir los nombres otra vez de los temas, por favor? Son las diferentes metodologías de desarrollo de software. Puede ser metodologías tradicionales como la cascada, espiral, prototipada, metodologías
como la Scrum, como la RUP, en fin, no sé cuál escogen Scroll, profe. ustedes. Scrum, Scroll. Sí, Scrum, perdón. Scrum. Ya. Equipo 4. Inge, 4. la Sí, prototipada. ya. Prototipada. Y equipo 5. La RUP, Inge. La RUP. Hay otras, ¿no? Se centraron solamente en las que vieron en pantalla. Hay la XP, la modular, ¿cuál hay otra? La- ya dije la XP, ¿cuál hay otra? A ver, ya ni me acuerdo. Había una metodología de framework, MSF, metodología de soluciones a través de frameworks. Pero ya dijeron, la RUF. Sí me hubiese gustado que alguien explique de la XP, es una metodología nueva y también es ágil. ¿Alguien quisiera escoger esa XP? ¿Nadie? No sean así. Cámbianos, Inge, entonces. Pónganos de XP. ¿Qué equipo eras, Juan? El 5. ¿5? Ya, la XP. Inge, la XP está más interesante. Sí, es mucho más interesante, es más chévere la RUF. Chévere, listo. Muchas gracias, chicos. Entonces, para el día de mañana, una presentacioncita chévere que a través de una síntesis entendamos de cómo sería cada una de esas metodologías. Muy bien, entonces queda el trabajo para el día de mañana y pasaríamos a lo que es la metodología de gestión. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que es la metodología definida por el PMBOK. Bueno, ni siquiera la podríamos decir que el PMBOK la trata como metodología, sino que el PMBOK lo que la trata que exista una guía de cómo o qué actividades se desarrollan dentro del ciclo de vida de un proyecto. Entonces, es como una guía de buenas prácticas. Nosotros la llamamos metodología porque nos da la guía, nos da la orientación de cómo realizar la gestión de un proyecto. ¿Sí? Miren, una cosa quiero que esté claro, ¿no? La gestión, para eso me voy a un ratito, les voy a compartir la unidad 2. Aquí. Recuerden que un proyecto se lo define a través o se lo gestiona a través del ciclo de vida de un proyecto, ¿no es cierto? Tenemos la etapa de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, ¿no es cierto? En cada una de estas etapas hemos visto que se realizan diferentes actividades, ¿sí? Lo que intenta hacer el PMBOK, definir u organizar o darnos una guía de qué se hace, de qué actividades se hacen en cada una de estas etapas, ¿sí? Ya habíamos visto que dentro de la etapa de iniciación
para poder realizar estas actividades que hemos definido en esta etapa de iniciación, hemos aplicado diferentes metodologías. Metodología de investigación, metodologías de análisis de viabilidad, una metodología de análisis de riesgos o de gestión de riesgos. ¿Sí ven? Dentro de esta ya hablamos de diferentes tipos de metodologías. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar? Que existe una metodología superior que está basada en la gestión. Pero dentro de estas etapas de la gestión o de las etapas del ciclo de vida del proyecto, existen otras submetodologías, podríamos llamarlas, que son metodologías específicas para el desarrollo de ciertas actividades dentro de cada etapa. Entonces aquí hablamos de una, como les decía, una metodología de investigación, una metodología de análisis para la viabilidad, una metodología para el análisis de riesgos. Hemos hablado de cómo se hace cada una de estas. En la etapa de planificación podríamos hablar de una metodología de cómo realizar la planificación, ¿sí? ¿Qué elementos, qué debemos tomar en cuenta para realizar la planificación o cómo realizarla? Y en la etapa de ejecución y seguimiento, tendríamos que hablar de una metodología de cómo realizar el seguimiento de esa planificación. ¿Sí? Entonces, miren, dentro de la planificación y ejecución, nosotros definimos una metodología para la creación del producto tecnológico. ¿Por qué en las dos etapas? Porque decíamos que arrancamos desde el planteamiento, desde, digamos que la planificación de cómo vamos a desarrollar nuestro software, ¿sí? Y para ello, cada metodología de desarrollo tiene diferentes etapas. Entonces, miren, aquí digo qué etapas voy a cumplir en el desarrollo del software y en la ejecución ejecuto esas etapas y voy desarrollando ya mi software, ¿sí? Para, al final, miren que hay la entrega. Entonces, el desarrollo de software iniciaría desde la planificación, la ejecución, hasta el cierre, hasta la entrega del producto o servicio. No sé si me hice entender, ¿sí? Que en cada una de estas etapas, en forma general, está definido por una metodología de gestión, que es, digamos que la metodología madre, la metodología grande. Pero dentro de cada etapa puedo yo utilizar diferentes metodologías. Por ejemplo, una metodología de investigación, una metodología de análisis de la viabilidad, una metodología de gestión de riesgos. ¿Sí? Acá yo podría usar una metodología de desarrollo, podría utilizar una metodología de gestión de calidad, ¿sí? En fin. Estas metodologías, miren que se va aplicando en las diferentes etapas, ¿sí? En estas dos etapas, yo creería que aquí podría utilizar una metodología de gestión de calidad, ¿sí? Entonces, no sé si está claro. Cada una de las metodologías que hemos visto se pueden aplicar en diferentes etapas, o se aplican en diferentes etapas, pero la metodología principal es la metodología de gestión, que controla el desarrollo de todo el proyecto. ¿Sí está claro?
Sí, Inge. Gracias. Entonces, para poder gestionar todo ese proyecto, el PMBOK nos orienta a través de una guía de buenas prácticas que nos define diferentes áreas, ¿sí?, que se deben considerar en cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto. Miren, arriba están las etapas del ciclo de vida del proyecto. Ahí está iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, ¿no es cierto? Iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Las 5 etapas del ciclo de vida del proyecto. Sí está claro eso, ¿no es cierto? En cada una de esas etapas, el PMBOK define básicamente 10 áreas de gestión, ¿sí? Tenemos la gestión de integración, tenemos la gestión de alcances, la gestión de tiempo, la gestión de costos, la gestión de calidad, la gestión de recursos, la gestión de comunicación, la gestión de riesgos, la gestión de adquisiciones y la gestión de los interesados, ¿sí? Estas son las áreas que según el PMBOK son las que están involucradas en cada una de estas etapas del ciclo de vida del proyecto. Y nos dice cómo deberíamos gestionar cada una de estas áreas en cada una de las etapas. Por ejemplo, la gestión de integración. ¿A qué se refiere la gestión de integración? Se refiere a que vamos a desarrollar el acta de constitución. ¿El acta de constitución de qué? Del proyecto. Es decir, que vamos a integrar a todo el equipo, a todos los integrantes que van a ser parte de este proyecto mediante un acta de constitución, ¿sí? Vamos a desarrollar un plan para la dirección del proyecto. Miren que estamos hablando de todo el proyecto. Entonces, por eso es una gestión de integración. Vamos, dice, a desarrollar un plan para la dirección. ¿Cómo se va a direccionar este proyecto? ¿Quién va a estar a cargo de su dirección? ¿Quién va a estar a cargo de la ejecución y control de este proyecto? ¿Sí? ¿Quiénes van a colaborar? ¿Cómo van a colaborar? En todo el proyecto, no solo en el desarrollo del software, sino en todo. En la ejecución, ¿quién va a dirigir y gestionar el trabajo del proyecto? ¿Sí? ¿Cómo se va a realizar esta dirección y gestión? ¿Sí? En el monitoreo y control, vamos a realizar actividades de monitoreo y control del trabajo que se ha definido. Vamos a realizar el control integral de los cambios que se tengan que realizar en las diferentes etapas, ¿sí? Y en el cierre se va ya a realizar las actividades que permitan cerrar el proyecto, ¿sí? Y obviamente aquí, viendo el proyecto como un todo, tengo que, contratos de programadores, ¿cuándo inician, cuándo terminan? Contratos, por ejemplo, de arriendo de infraestructura en la nube, ¿sí? ¿Cuándo inicia, cuándo termina? ¿Sí? Contratos, por ejemplo, de ¿qué más puede ser? De asesoramiento, digamos, de asesoramiento en alguna tecnología para el desarrollo del software, cuando inicia, cuando termina, cómo vamos a gestionar, ¿sí? Eso es las actividades de gestión de integración. ¿Alguna pregunta ahí? Miren que la integración participa prácticamente en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, ¿sí? En todas. Por eso integra todo el proyecto, desde su inicio hasta el cierre,
hasta la entrega. ¿Sí estamos? Sí, Inge. Bien. La gestión de alcance, cuando recién estamos en la etapa de iniciación, nosotros no definimos el alcance todavía del proyecto. En cambio, cuando estamos ya en la planificación del proyecto, ahí sí definimos el alcance del proyecto. Entonces es ahí donde se realizan actividades de gestión de los alcances y se hace la planificación de gestión de alcances, la recopilación de requerimientos, ¿sí? Y la creación del EDT, que son la distribución de trabajos del equipo, ¿sí? Distribución de trabajos por equipo. Entonces, entonces ahí recién actúa lo que es la gestión de alcance. Sin embargo, también actúa en el monitoreo y control. ¿Para qué? Para que se valide si es que se va cumpliendo el alcance definido en el proyecto. ¿Sí? Entonces, mire, esta gestión de alcance actúa en las dos etapas, en planificación y en monitoreo y control. Tenemos la gestión del tiempo. La gestión del tiempo que está relacionado al cronograma. Gestionar que el tiempo de desarrollo de todo el proyecto se cumpla. ¿Y desde dónde inicia? Desde la planificación, porque en la planificación decimos qué actividades vamos a realizar y durante qué tiempo. Entonces ahí, obviamente, la gestión del tiempo debe estar involucrada en lo que es la planificación de la gestión del cronograma, definir actividades, secuenciar actividades, estimar recursos, estimar duración, desarrollo del cronograma sobre todo. Miren que aquí la gestión del tiempo se enfoca básicamente en el control del cronograma. Y en esta primera etapa de planificación o en la etapa de planificación en la que entra la gestión de tiempo, es donde se está pendiente de que se cree el cronograma y que se lo defina bien, que se defina con los tiempos requeridos, que se defina los tiempos que se necesita en cada una de las etapas, en la ejecución, el control, todo tiene que estar bien planificado. Ahí garantiza que primero exista una planificación, un cronograma de actividades, pero también entra en lo que es el monitoreo y control. ¿Para qué? Para controlar que se vaya cumpliendo el cronograma, que no se pase de los tiempos establecidos. Si dentro de la planificación dijeron que para la definición de requerimientos del software, no de requerimientos del proyecto, sino requerimientos del software, se van a demorar, qué sé yo, un mes e inician en tal fecha y terminan en tal fecha. Entonces, la gestión de tiempo está pendiente siempre o tiene que tomar en cuenta esas actividades, de que cuándo se inicia una actividad, cuándo debe terminar y a ver si se está cumpliendo o no. ¿Sí? Eso es la gestión del tiempo. La gestión de costos se basa en lo que es la plata, el presupuesto, ¿no es cierto? Igualmente entra en la parte de la planificación porque ahí se maneja los costos. Al definir las actividades, por cada actividad se define qué recursos se va a utilizar y obviamente cuánto va a costar realizar cada una de esas actividades. Entonces ahí dice planificar el manejo de costos, estimar los costos y determinar el presupuesto en la planificación. Ahí se determina el presupuesto. Y obviamente entra también en el seguimiento y control para que ese presupuesto se vaya cumpliendo, para que se gaste lo que se estableció en el presupuesto. Que para la etapa de codificación, de programación del software, necesito no sé cuántos programadores, no sé cuántos diseñadores y que mi presupuesto aproximadamente es de unos $20,000. Perfecto, entonces eso se definió en la planificación, en la ejecución y control, ver que esos $20,000 se vayan
gastando de acuerdo a lo presupuestado, de acuerdo a lo planificado, ¿sí? Y si es que hay cambios, gestionar esos cambios. La gestión de calidad también inicia en lo que es la planificación. Se planifica la calidad del producto a ser desarrollado. Sin embargo, en la ejecución también se realiza un control de que esos estándares de calidad se vayan cumpliendo. ¿Sí? Por eso es que en la ejecución también entra la gestión de calidad y empieza a realizar el aseguramiento de esa calidad, el que se cumpla la calidad. Y en el monitoreo y control, evaluar que realmente la calidad que se planificó se esté cumpliendo. ¿Sí? Eso en lo que es gestión de calidad. En lo que es gestión de recurso humano, igualmente, miren que empieza en la planificación, en donde cada actividad define qué recurso humano va a necesitar. Entonces ahí entra primero la gestión de recurso humano para saber qué tipo de personal, qué características de personal van a solicitar, qué experiencia necesita en cada cargo, qué títulos, etcétera. Saber dentro de la planificación gestionar adecuadamente lo que es el personal. Y también entra en lo que es la ejecución. En la ejecución, que es adquirir o contratar al equipo, ¿sí? El desarrollar y el gestionar a ese equipo humano que está desarrollando las actividades planificadas, ¿sí? Bien, en lo que es gestión de comunicación, entra también en la planificación. Miren que todas entran en la planificación. En la planificación es una de las etapas más importantes en donde se define exactamente qué es lo que voy a hacer, ¿no? Se planifica qué es lo que voy a hacer. Y ahí entran todas las actividades de las 10 áreas de gestión. Y aquí se dice, ¿cómo nos vamos a comunicar el equipo? ¿Sí? Mediante correos, mediante chats, mediante alguna herramienta de gestión, ¿sí? ¿Dónde vamos a tener la información correspondiente al proyecto? ¿Quién va a gestionar esa información? ¿Sí? Todo eso está dentro de la gestión de comunicación. En la ejecución también debe gestionar esa comunicación, es decir, tener actualizado los números, tener la documentación que se envía a cada uno de los integrantes, en fin, toda esa parte de estar pendiente de que exista una comunicación adecuada en el equipo de trabajo, ¿sí? En la etapa de monitoreo y control también se encarga de controlar esa comunicación, ¿sí? En la etapa de ejecución también, o sea, dentro de lo que hace es gestionar, es decir, crear, por ejemplo, la carpeta donde se va a almacenar la información. Preocuparse de que se creen los correos necesarios para el equipo, ¿sí? Preocuparse de que se creen los grupos de WhatsApp o el grupo de WhatsApp del proyecto, ¿sí? O lo que necesite para yo poder gestionarlo, ¿no es cierto? En la primera etapa lo planifico, en la siguiente lo ejecuto, lo aplico, lo creo el grupo de WhatsApp, creo los correos, creo este software de gestión, creo la carpeta de información, ¿sí? Y obviamente en el monitoreo estoy controlando de que se vaya actualizando, que se vaya alimentando todos estos recursos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Sí está claro? Sí, sí está claro, Sí. Inge. Bien. ¿Qué más hace la gestión de proyectos? Aplica también gestión de riesgos, tanto en la planificación como en el monitoreo y control. Ya habíamos visto cómo
cómo crear un plan de contingencia para evitar que se produzcan ciertos riesgos. Por lo tanto, dentro del plan de la planificación se crea este plan de contingencia, ¿no es cierto? Se crea el plan de gestión de riesgos, donde se identifica el riesgo, se realiza el análisis del riesgo, se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo del riesgo y se planifica la propuesta, es decir, se crea el plan de contingencia aquí, ¿sí? Miren que la planificación no es solo un documento. En la planificación no solamente generamos un documento que sería el cronograma, que lo generamos aquí, ¿no es cierto? Aquí generamos el cronograma de trabajo, el cronograma de actividades. También generamos aquí el presupuesto, ¿no es cierto? El presupuesto. También generamos el plan de calidad o el plan de gestión de calidad, ¿sí? También generamos el plan de gestión del recurso humano, ¿sí? Y también generamos el plan de comunicación. Miren, existen, dentro de la planificación no es un solo documento que es el cronograma, sino que van varios documentos, como ya lo estoy poniendo, el plan de riesgos, el plan de gestión de calidad, el plan de gestión humano, el plan de comunicaciones, el plan de contingencia, aquí pongo, ¿sí? Y miren, genero diferentes planes, ¿no es cierto? Entonces, el plan de contingencia ya lo aprendimos a cómo crearlo. Entonces, aquí es donde lo creamos, en la planificación. Sin embargo, ese plan de contingencia decíamos que necesita de un seguimiento para que pueda garantizar de que esos riesgos no se produzcan. Por lo tanto, en la etapa de seguimiento y control se debe dar el seguimiento a este plan de contingencia, el control de los riesgos. ¿Sí? Bien. En la etapa 9 es la gestión de adquisiciones. Entonces, se planifica la gestión de adquisiciones. Esto va de la mano con el cronograma, ¿no es cierto? Entonces, si es que quiero, puedo crear un nuevo documento que sería el plan de adquisiciones. Sin embargo, como va de la mano del cronograma, simplemente ir controlando que la planificación, de acuerdo al cronograma, en cuestión de adquisiciones, se vaya cumpliendo, ¿sí? Primero, se planifica, obviamente, qué es lo que se va a cumplir y en qué tiempo, qué es lo que se va a adquirir y en qué tiempo. Por ejemplo, para el desarrollo del proyecto yo necesito tener computadoras para los desarrolladores. Ok, ya sé que necesito comprar esas computadoras, pero ¿cuándo las voy a comprar? ¿Apenas inicie el proyecto o lo puedo esperar a que inicie la ejecución del proyecto? ¿O puedo comprar por partes? Si se definió que voy a comprar 20 computadoras, las 5 las compro cuando empieza la etapa de ejecución. Y las otras 5 cuando empieza la etapa o a la mitad de la etapa de ejecución. Y las otras 10 ya cuando está al final de la etapa de ejecución, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo estoy gestionando adecuadamente las adquisiciones, estoy gestionando adecuadamente el desembolso también de los recursos financieros. También va de la mano con el presupuesto, entonces, ¿no es cierto? Entonces, miren, qué importante es tener un plan de adquisiciones y obviamente en la ejecución, ejecutar esas adquisiciones. Necesito computadores para crear el ambiente de desarrollo. ¿En qué momento tienes que crear el ambiente de desarrollo? Una vez que ya empiece la etapa de codificación dentro de mi metodología de desarrollo. Ya, listo. Entonces eso está más o menos dentro de unos 2 meses. Ahí compramos todo esto, ¿sí? Para poder optimizar recursos, ¿sí? Entonces ejecuto eso. Y obviamente el control de adquisiciones tiene que tener un monitor, está dentro del monitoreo de control y el cierre de adquisiciones ya en lo que es
en lo que es la entrega del producto, ¿sí? No sé si hay proyectos que arriendan una oficina, por ejemplo, para, para desarrollar el proyecto. Entonces, esta oficina la arriendo hasta cierto tiempo, pero ya una vez que he terminado el proyecto, ya tengo que cerrar ese contrato y entregar la oficina y que es cerrar adecuadamente esa adquisición que la hice, ¿sí? O algunos proyectos inclusive utilizan arrendamiento de equipos por leasing, ¿cómo se llama esta? Sí, leasing me parece que es la palabra financiera. Eh, entonces, ellos arriendan equipos por un periodo de tiempo y al final, cuando terminan el proyecto, hacen la devolución de esos equipos y simplemente cierran ese contrato. Entonces, no compran un activo que posteriormente va a ser un activo improductivo, sino que más bien lo arriendan por un tiempo, al final de eso devuelven y se cerró ahí la adquisición, ya no tengo que estar lidiando eh, con ese equipo que va a estar ahí arrumado qué sé yo, para que no abran la puerta o arrumado en la bodega sin hacer nada, ¿sí? Entonces no me serviría de mucho. Y la gestión de interesados, gestión de interesados que son todos los involucrados dentro del proyecto. Y esta gestión de involucrados participa casi en todas las etapas, empezando por la iniciación, porque en la iniciación identificamos a todas las personas que van a ser parte de mi proyecto, es decir, a todos los que van a gestionar el proyecto, los que van a plantear el proyecto, a las personas interesadas en ese proyecto, a los usuarios del proyecto, ¿sí? Todos ellos son los involucrados dentro del proyecto y desde ahí, en la integración, digamos que los reúno y los agrupo en función de la definición de mi proyecto, ¿sí? Obviamente, en la planificación también tengo que gestionar a los interesados, es decir, cuándo voy a reunirme con el dueño del proyecto, cuándo me voy a reunir con los usuarios, cuándo voy a reunir con el equipo que está gestionando el proyecto, cuándo nos vamos a reunir con las diferentes personas que están desarrollando o haciendo la parte operativa, ¿sí? En la parte de ejecución, obviamente, gestionar todo este tipo de, de actividades con los diferentes involucrados del proyecto. En la etapa de monitoreo y control, dar igual un seguimiento hacia cómo se está gestionando estas actividades con los diferentes interesados. Sí, entonces, miren, aquí en esta matriz, el PMBOK nos resume prácticamente todo lo que él en su guía determina. Esto en la guía del PMBOK lo desarrolla obviamente mucho más amplio. Nos va diciendo, a ver, vamos viendo por la gestión de integración. Listo, en la gestión de integración decíamos que en la etapa de iniciación se va a hacer el desarrollo de actas de constitución. Y ahí en la guía nos explica desde qué es la constitución, cómo debería gestionarse la constitución del proyecto, quiénes deberían participar, en fin, nos da todos esos lineamientos y lo desarrolla ese tema eh, a detalle, ¿sí? Aquí simplemente nos da un resumen, pero nos da una idea bastante buena acerca de todo lo que se debería hacer en cada una de las etapas. No sé si están comprendidas primero todas las actividades de gestión que se debe realizar en cada una de las etapas y cómo se relacionan unas con otras.
Chicos, ¿sí está entendido? Aló, Inge, ¿sí me escuchas? Sí, sí, Inge, sí, está entendido, por mi parte. Ya, muy bien. Bien, entonces, con esto prácticamente terminaríamos la parte de lo que es las metodologías necesarias para lo que es la, la gestión de proyectos, ¿sí? Como les decía, las metodologías que se han definido se aplican en cada una de estas etapas. Aquí aplicamos en la etapa de iniciación, aplicamos la metodología de investigación. En la etapa de planificación aplicamos la metodología de gestión, ¿sí? En todo el proyecto aplicamos la metodología de gestión. Aquí en la planificación y ejecución, la metodología de desarrollo de software, la metodología de gestión de calidad en cada una de estas tres etapas básicamente, ¿sí? Y así hemos visto a detalle las metodologías involucradas dentro de la gestión del proyecto. Entendemos de manera global qué es gestionar un proyecto a través de sus diferentes etapas, ¿no es cierto?, del ciclo de vida del proyecto. Bien. Mientras piensan en todo lo que hemos visto, voy a tomar lista. Inge, ¿Sí? una consultita. Al inicio de la clase usted mencionaba que con esto que estamos realizando eh, vamos a generar nuestro proyecto final, pero también mencionó que podríamos como el proyecto final ser otro. ¿Estoy bien o estoy mal? O sea, depende de ustedes. Si es que quieren cambiarlo, el proyecto final, podrían cambiarlo todavía, porque están en etapas previas, digamos. Bueno, inclusive hasta el final podrían cambiarlo. Sin embargo, tienen que estar conscientes de todo el trabajo que deberían realizar para poder cambiar ese proyecto de fin de módulo, ¿no? Rehacer todo el trabajo a estas alturas sí va a costar un esfuerzo un poquito más grande. Ah, ya, es que lo que pasa es que yo pensé que quizás por esa parte, como dijo, que es que se podía cambiar. Pensé que nos iba a dar algún otro tema. Eso era Ah, mi no, pregunta. no. Ah, ya. Gracias, Inge. Bien. Básicamente, el proyecto de fin de módulo, ¿qué es? Es, como les decía, presentar una propuesta del proyecto, ¿no es cierto? Solamente la propuesta, ni siquiera la planificación del proyecto. Por eso les digo, ya casi están llegando ustedes al final ya deberían tenerlo casi listo, porque van a hacer solamente la propuesta del proyecto. Es decir, ¿cuál es la metodología que vamos a aplicar o que hemos estado aplicando? Primero, definir una temática de estudio sobre un fenómeno de estudio que vamos a analizar. Poníamos diferentes ejemplos, por ejemplo, la educación virtual en colegios del sector norte de la ciudad de Quito, ¿sí? Y analizamos, en base a ese fenómeno de estudio, analizamos las diferentes problemáticas que existen, cómo aplicando la metodología de investigación, que ayer acabamos de ver, ¿no es cierto? Aplicamos la metodología de investigación y con ello vamos a descubrir todas las problemáticas que tienen. En base a esas problemáticas vamos a generar diferentes soluciones, ¿sí? Diferentes tipos de soluciones o diferentes propuestas. De esas diferentes propuestas escogemos la más viable, una. Y
Esa propuesta es la que la vamos a presentar. ¿Cómo? Solamente diciendo qué es lo que proponemos, qué proyecto proponemos para esa problemática, para dar solución a esa problemática, cuál va a ser el alcance de ese proyecto, qué objetivos busca cumplir, cuál sería, qué más, un posible presupuesto de ese proyecto. Eso, lo que habíamos definido que va a ir dentro del presupuesto. Dentro de la propuesta, dentro de la estructura de la propuesta. Les recuerdo, en la estructura de la propuesta, ¿qué tiene que estar? Ya les voy a mostrar. Bueno, primero voy a tomar lista antes de que... Edwin Cruz. Gracias, Edwin. Hugo Espinosa. Presente, Inge. Gracias, Hugo. Ángel Gordón. Presente, Inge. Gracias, Ángel. Daniel Masache. Presente, Inge. Gracias, Daniel. Víctor Mera. Víctor. ¿No? ¿No está? Bueno. Valeria Mora. Valeria. Ismael Paguay. Presente, Inge, buenos días. Gracias, Ismael. Daniela Pérez. Presente. Gracias, Daniela. Anderson Pérez. Presente, Inge. Gracias, Anderson. Eddie Quiñones. Presente, profe, buenos días. Gracias, Eddie. Brian Salazar. Presente, Inge. Gracias, Brian. David Tapia. David. ¿Estaba por aquí? Steven Tipantuña. Buen día, Inge, presente. Gracias, Sí Steven. estaba mi compañero David, Inge. Luis Velázquez. Ya. Luis Velázquez. Presente, Inge. Juan Zambrano. Presente, Inge. Gracias. Valeria no está. Víctor tampoco. Bueno, queda registrada la asistencia del día de hoy. Les decía que les quiero mostrar entonces, recordar, porque ya vimos cuál sería la estructura de la propuesta que tienen que presentar. Entonces, eso también lo tienen en la plataforma, ¿no? Este sería el documento que tienen que presentar como propuesta del proyecto más viable, del que ustedes consideran, ¿no?, que es el más viable. Un resumen del proyecto, de qué se trataría el proyecto, una pequeña introducción, explicarnos la situación actual, es decir, aquí me explican cuál es la problemática que ustedes analizaron. ¿Sí? ¿Cuáles son los requerimientos de esa problemática? Entonces, en base a eso, plantean los objetivos o el alcance del proyecto que están proponiendo. ¿Qué objetivos lleva? ¿Cuál es el alcance? ¿Y cuáles serían los productos a entregar para, en base a este proyecto, dar solución a esa problemática que están planteando? El enfoque de trabajo, sí, es decir, aquí un plan de trabajo entre estas dos, un posible cronograma de trabajo, ¿sí?
organización del proyecto, cuál sería la estructura, quiénes van a participar, cuáles serían los interesados, quién va a administrar el proyecto, quién va a gestionar, cómo es la estructura de gestión del proyecto, ¿sí? Un posible presupuesto y pare de contar. El presupuesto, como lo pueden sacar, es también de la planificación, de la posible planificación de ese proyecto. Son propuestas, digamos que resumen de lo que ustedes están pensando crear para dar solución a esa problemática que con la metodología de investigación determinaron cuáles son los problemas, cuál es la realidad de la educación virtual del norte del país. O alguien creo que iba a trabajar acerca de los perritos, creo que era, no recuerdo. ¿Cuál es la realidad de de la población canina en el sector del comité del pueblo? Y en base a esa realidad, en base a esa identificación de la problemática, ustedes van a plantear diferentes soluciones. Una de esas soluciones va a ser la mejor. De esa solución que es la mejor, o de esa propuesta, de ese proyecto que ustedes creen que es el mejor, definen este documento que es la propuesta. ¿Está claro cómo va el proyecto de fin de módulo? ¿Qué cosa? Sí, profesor. En este punto lo que tendríamos que ir es verificando cuáles de estos puntos nos hace falta de lo que estamos o de lo que tenemos actualmente. Así es, así es. O sea, este va a ser el resumen de todo el trabajo que ustedes están haciendo. Primero ya está definido el tema de investigación, el tema del fenómeno de estudio. Ya han definido cómo van a analizar ese fenómeno de estudio. Al final van a tener todo el resultado de toda la definición de la problemática, hacernos entender cuál es la problemática. Y ahí viene ya el planteamiento de la propuesta, de las diferentes propuestas o proyectos. Bien, veamos cómo van avanzando, pero creo que irían avanzando bien. Ya en estos días estarían terminando básicamente lo que es la identificación de la problemática. Para en base a eso, sentarse en el equipo y ya con la problemática clara definir algunas soluciones. Podemos hacer esto, podemos hacer este otro, podemos hacer este otro. En base a esas diferentes propuestas de solución, escogen un ítem. Y de esa definen cuál, o sea, de esa posible solución, definen cuál es el proyecto, cuáles son sus requerimientos, sus objetivos, etcétera, etcétera. ¿Sí, no? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Inge, en nuestro caso, nuestro grupo, que es el grupo 3, en la parte donde dice, a ver, valoración de la relación o la petición de propuesta o requerimientos del cliente. Nosotros nos estamos enfocando en realizar la capacitación de plataformas según el requerimiento de lo que tengan las instituciones. Sí, el producto o la tecnología, en este caso sería ¿cómo se llama? El material para capacitarles, ¿verdad? El producto o la tecnología. Ah, sí, sí. O sea, es básicamente el producto, es el plan de capacitación, ¿sí? ¿En qué los van a capacitar? Ese es el producto, porque ustedes dicen, como solución a esta problemática que tenemos en los colegios, en lo referente al uso de las plataformas virtuales, vemos que el problema realmente es la falta de conocimiento de los docentes. Entonces, como solución, estoy planteando un proyecto de capacitación en estas plataformas virtuales, ¿sí? Y
Y el proyecto de capacitación, obviamente, el producto que voy a entregar en este proyecto es el plan de capacitación. ¿Sí? No sé si me hago entender. Sí, sí, ya con eso, clarito. Ya, perfecto. Listo, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay preguntas, quedaríamos hasta aquí básicamente. ¿Sí? Y veríamos parte de el siguiente. Bien, voy a mostrarles este siguiente libro que básicamente nos vamos a enfocar en la siguiente unidad en lo que es la gestión de proyectos, ¿sí? Este libro está disponible en la plataforma, ¿sí? Para que por si acaso lo revisen. Bien, esta es la guía del Project Manager, ¿sí? O lo que conocemos la guía del PM Book, que es el que, como les decía, el que para nosotros nos definiría la metodología de cómo debemos gestionar un proyecto. Habíamos visto ya el resumen de esta guía en esa matriz que la acabamos de analizar. Y aquí en el libro estamos viendo, miren, bueno, una descripción general de la guía, ¿sí? Tenemos los elementos fundamentales, lo que es proyectos, la importancia de la dirección de proyectos, algo general, ¿sí? El entorno en el que operan los proyectos, ya habíamos algo hablado de esto en forma muy general, ¿sí? ¿Cuáles son los roles del director del proyecto? Y la parte importante empieza desde aquí como para nosotros. Empezamos con la gestión de integración del proyecto. El capítulo 4 es específicamente habla de la gestión de integración del proyecto. Recuerden que ya hablamos en esa matriz, La gestión de integración participa en las 5 etapas del ciclo de vida del proyecto. En la primera etapa, que es la etapa de iniciación, habíamos hablado que la gestión de integración se ocupa del desarrollo de las actas de constitución, ¿sí? Es decir, integrar el equipo de trabajo.
Mire, y aquí nos dice cómo desarrollar el acta de constitución, cómo desarrollar el plan para la dirección del proyecto, cómo dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, cómo gestionar el conocimiento del proyecto, cómo monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Y aquí, en esta primera área de la gestión de proyectos, que es la integración, entonces nos explica todo correspondiente a cada una de esas etapas, cómo la integración, la gestión de integración actúa en cada una de estas etapas, ¿sí? Luego en el capítulo 5 habla de la gestión del alcance del proyecto, ¿sí? Visto de este modo, entonces, aquí, miren, nos define todo lo que es eh, las áreas de gestión en cada una de esas etapas. Nos desglosa esa matriz a detalle. Está la gestión de costos, está la gestión de calidad del proyecto, está la gestión de los recursos del proyecto, está la gestión de las comunicaciones y estaría la gestión de adquisiciones y la gestión de interesados. Sí, miren, está todo lo que habíamos hablado. ¿Sí? ¿Sí está claro, chicos? Sí, de mi parte estoy de acuerdo. Bien, entonces lo que vamos a revisar es algunas partes de este libro, sobre todo enfocado en las diferentes gestiones, en las diferentes áreas de gestión. Recuerden, hay 10 áreas de gestión. 10 áreas de gestión. Estas 10 áreas de gestión se relacionan en las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto. Y entonces, tenemos que entender cómo cada una de estas áreas de gestión se involucran en cada una de esas etapas. ¿Sí? Entonces, aquí, miren, este libro es completo. Es toda la guía. Acá vamos a ver lo que me interesa. Aquí están las áreas de gestión, que es las que habíamos citado. Miren que en esta nueva versión pone 13 áreas, las desglosa en 13 áreas de gestión. Sí, esta es la nueva, es una de las versiones más recientes. Creo que ya está saliendo la versión 8 o 7 creo que está saliendo de la guía del PMBOK. Esta es la más actualizada que pude obtener, que pude descargar, y me habla de 13 áreas aquí. En la matriz hablábamos de 10. Esta ya está hablando de 13 áreas. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí está. Miren, desde aquí empieza. Desarrollar el acta de constitución. ¿Cómo desarrollar? El proceso para desarrollar un acta de constitución del proyecto. Miren. Está ahí todo el proceso para desarrollar el acta de gestión, de constitución. ¿Sí? Y nos va explicando esto. Entonces, a partir del día lunes vamos un poquito a analizar este documento, ¿sí? Vamos a analizarlo bastante rápido, bastante general, para no cansarlos tanto. Lo importante es que se enfoquen ya en la definición de la propuesta de su proyecto. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Sí, Inge.
Bien. Sí. Entonces, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. Tengo que salir a una reunión en las oficinas del ITQ. Me voy a disculpar estos minutitos con ustedes. Sin embargo, quiero que estos minutos los aprovechen para organizar el trabajo del día de mañana, ¿sí? Considerando que obviamente ustedes a continuación tienen clases y aprovechar el tiempo. Estos minutitos entonces se pueden reunir, ya saben exactamente qué metodología es la que tienen que presentar el día de mañana y podrían empezar a distribuirse el trabajo entre los miembros del equipo, a empezar a organizar esta pequeña presentación, ¿sí? De acuerdo, Inge. Sí, Inge. Ya, entonces hasta ahí nomás quedamos, chicos. Muchas gracias, ¿no? Hasta el día de mañana. Hasta mañana, Inge. Mañana, Inge. Gracias. Hasta mañana.